Bueno, a nosotros nos correspondió equipos de aire acondicionado. Los integrantes son Felipe Estopilla, Samuel Mejía, Luis Flores y Nicole Contreras. Bueno, en el punto número A se habla sobre las generalidades. En las generalidades es importante recalcar el alcance. Las disposiciones de esta sección se aplican a los equipos de aire acondicionado que refriegan a motor y a los circuitos ramales y controladores de dichos equipos. Como definiciones importantes se encuentra la corriente del circuito ramal. Esta corriente de selección del circuito ramal es el valor en amperios que se utiliza en lugar de la corriente a carga nominal para calcular las capacidades nominales de los conductores de los circuitos ramales. También se habla sobre el motocompresor con refrigerante hermético que se ve en la imagen. Es un conjunto de motor y compresor encerrados ambos en una misma carcasa sin ejes o sellos de ejes al exterior, el motor funcionando en el refrigerante. También pues se encuentran, bueno, ahí en la imagen se ve en un motocompresor con sus partes internas. Se ve la soldadura del silenciador, el silenciador de gas de descarga, el deflector del silenciador, el conductor de gas, el orificio de entrada del gas de aspiración, orificio de equilibrio de presión. Como otras características importantes a recalcar es pues que los motocompresores tienen que tener un refrigerante hermético. En los motocompresores con refrigerante hermético se debe tomar la corriente a carga nominal que aparezca en la placa de características del equipo en el que esté instalado el motocompresor para así poder calcular la capacidad nominal de corriente del medio de desconexión de los conductores del circuito ramal y del controlador. Esto es importante saberlo para verificar la procedencia de los motocompresores, la calidad de estos, la funcionalidad de estos. También es importante tener en cuenta que a la hora de tener equipos con varios motores, se debe utilizar motores con un polo sombreado o con condensador dividido permanentemente para ventilador o soplador. De esta manera se puede calcular la capacidad de corriente del medio de desconexión de los conductores del circuito ramal, del controlador, del dispositivo de protección del circuito ramal, y pues esto ayuda a que no haya un cortocircuito y no falle polo a tierra. En los medios de desconexión, siguiente. En los medios de desconexión, pues ahí en la imagen se ve un circuito ramal, cómo está distribuido en un aire acondicionado, en las diferentes pues conexiones que debe tener. En el número 1 vemos el compresor, en el número 2 refrigerante posterior, número 3 calderín con purga automática, 4 separador, puede ser centrífugo o cerámico, 5 purgas en finales de ramal con válvula automática manual y 6 tubería de servicio. Los medios de desconexión es, bueno, referente a los motocompresores con refrigerante hermético, el medio de desconexión más usado, o sea, más conveniente para este, tiene que ser uno que sea de base, corriente a carga nominal, que aparezca, tiene que aparecer en la placa de las características, o la corriente de selección del circuito ramal, la que sea mayor, y de corriente con rotor bloqueado, respectivamente, del motocompresor, de acuerdo con la norma. Esta norma indica que, bueno, pues tienen que tener valores de 115% como mínimo, la corriente de carga nominal de la placa, de la placa, y también tiene que seguir la norma 430, raya 15.1b, donde dice que se debe tomar el valor de potencia inmediatamente superior, y pues si se obtienen distintas potencias al aplicar estas tablas, se debe seleccionar una igual como mínimo al mayor de los valores obtenidos. Otro punto importante a tener en cuenta son las cargas combinadas, cuando pues la potencia nominal del medio de desconexión se debe calcular sumando todas las corrientes, incluso las cargas resistivas. También es importante tener en cuenta, tener presente a los pequeños motocompresores, porque estos no deben llevar rotulada la placa de características de la corriente al rotor bloqueado o para motores que no aparezcan en las tablas. Los interruptores también son importantes, pues ya que todos estos medios de desconexión del circuito del motocompresor con refrigerante
Debe ser hermético y deben estar instalados entre el punto de conexión a la red de suministro y el punto de conexión del motocompresor. Debe cumplir lo establecido con el artículo 440, raya 2. Ya. Bueno, en dispositivo de protección del circuito ramal contra cortocircuito y falla a tierra, pues podemos encontrar los siguientes puntos, que son las generalidades, la selección y aplicación, que pues nos toca el tema corriente nominal, ajuste del disparo para motocompresores individuales, corriente nominal o ajuste del disparo para equipos, excepciones, y la capacidad nominal de los dispositivos de protección que no exceden los valores del fabricante. Entonces, en dispositivo de protección del circuito ramal, pues los dispositivos de esta parte se fijan las especificaciones de los dispositivos que protegen contra el cortocircuito y falla a tierra de los conductores o ramales, equipos de control y motores de los circuitos que alimentan a la selección y aplicación. Entonces, pues en corriente nominal y ajuste del disparo para motocompresores, pues dice que debe ser capaz de soportar la corriente de arranque del motor y se permite un dispositivo de protección cuya corriente sea mayor al 175% y puede ampliarse hasta menor a un 225%. No puede superar no puede exceder este porcentaje porque pues ya sería muy pesado y bueno, no puede excederse de 225%. En corriente nominal o ajuste del disparo para equipos, este debe ser capaz de soportar la corriente del arranque de los equipos cuando la única carga del circuito o motocompresor con un refrigerante hermético, en este caso acá en la imagen podemos observar que se encuentran dos. El dispositivo de protección debe cumplir lo establecido en el artículo 440. Cuando el equipo incorpore más de un motocompresor, como refrigerante hermético o motocompresor con otros motores de cargas o cargas, el dispositivo de protección del circuito ramal contra cortocircuito y falla a tierra debe cumplir el establecido en el artículo 430. Además de esto, pues cuando la mayor carga conectada al circuito sea el motocompresor con refrigerante hermético, la capacidad de corriente o ajuste del disparo del dispositivo, pues con falla a tierra, pues debe superar el valor especificado en el artículo 440. Y cuando mayor carga conectada al circuito no sea el motocompresor con refrigerante hermético, pues la capacidad de corriente o ajuste del disparo del dispositivo de protección del circuito ramal contra cortocircuito y falla a tierra, pues no debe superarlo. O sea, ya no debe superar al mayor de estos valores. En la capacidad nominal de los dispositivos de protección que no exceden los valores del fabricante, pues ellos por lo general traen como una presentación donde pues especifica las capacidades de dicho objeto, de dicho equipo. Entonces, pues la corriente nominal del dispositivo no debe superar los valores que vienen ahí rotulados. Vienen rotulados ya por el fabricante. En los conductores, siguiente diapositiva, por favor. En los conductores de circuito ramal podemos encontrar pues igual las generalidades, las especificaciones con un solo motocompresor y con motocompresores con o sin cargas adicionales de motores, las excepciones y las cargas combinadas o equipos con varios motocompresores o motores de cargas combinadas. Entonces, en los conductores del circuito ramal, los dispositivos de esta parte de la sesión 310 especifican la capacidad de corriente de los conductores que deban transportar la corriente del motor sin sobrecalentamiento. Debe circular o transportarse en condiciones especificadas. En
En el caso de un solo motocompresor, los conductores de los circuitos ramales que alimentan un solo motocompresor deben tener una capacidad de corriente no menor al 125%. Del mayor de estos dos valores, pues la corriente carga nominal del motocompresor o la corriente de selección del circuito ramal, pues no debe excederlo. En motocompresores con o sin cargas adicionales de los motores, pues los conductores de los circuitos que alimenten uno o más compresores, motocompresores, sea con carga o sin carga, debe tener una capacidad de corriente no menor al mayor de estos valores. Bueno, en cargas combinadas, podemos ver en el punto en el 440, perdón, pues los conductores que den suministros a la carga del motocompresor adicional, o cargas de alumbrado o artefactos, como establece la sección 220 y otras aplicables, deben tener una capacidad corriente suficiente para que la carga del alumbrado o los artefactos pues funcionen y mantengan la capacidad corriente necesaria. Y listo, pues en los equipos con varios motores o cargas combinadas, las capacidades de corriente de los conductores y de los circuitos con varios motores de carga no debe ser menor a la capacidad corriente mínima del circuito rotulado, o sea, de los que vienen especificados en el equipo y en la placa de características de ella, que es por lo general donde se encuentran estos puntos especificados en la placa del equipo. Listo. Bueno, el punto pues trata sobre los controladores de los motocompresores. Entonces, pues existen dos tipos de controladores. Entonces está el de capacidad nominal y el que sirve para más de una carga. Entonces, pues el nominal debe tener una corriente plena respecto a su carga y servicio continuo. Bueno, el controlador que sirve para más de una carga debe tener una capacidad nominal de corriente a plena carga y servicio continuo y una corriente nominal a rotor bloqueado, no meter a la suma de todas las cargas calculadas. Ese es el de dos cargas. O sea, básicamente son lo mismo, ¿ve? Solo que, o sea, ellos nunca deben tener una corriente menor a lo que suman los dos. Bueno, el punto F es sobre la protección contra la sobrecarga del compresor y el circuito ramal. Entonces, bueno, las cosas que hay para la protección de los motocompresores, una de ellas es un relé que es independiente de la sobrecarga, que sea sensible a la corriente del motocompresor. El otro es un dispositivo de protección térmico integrado con el motocompresor y aprobado para usarlo con el mismo, que lo proteja de modo que le evite sobrecalentamientos peligrosos de él debido a sobrecargas o fallas de arranque. Otro es pues los fusibles o un interruptor automático de tiempo inverso que sea sensible a la corriente del motor y que pueda servir también como dispositivo de protección de circuito ramal contra cortocircuito y la falla a tierra. Bueno, en el dispositivo debe tener una capacidad nominal de corriente no superior a 125 grados, a 125%, perdón, de la corriente del motocompresor a carga nominal. Otro es un sistema de protección suministrado, especificado y aprobado para usarlo con el motocompresor, que lo proteja de modo que evite el sobrecalentamiento debido a sobrecargas o fallas de arranque. Bueno, las protecciones de los conductores del circuito ramal. Otra vez es el relé de sobrecarga seleccionado, como se establece en un artículo. Otro es un dispositivo de protección térmico aplicado como establece
el mismo artículo, y este permite que no circule continuamente una corriente superior a 156% de la corriente a carga nominal o corriente de selección del circuito ramal. Otra es un fusible o interruptor automático de tiempo inverso, y la última es un sistema de protección que no permita que circule continuamente una corriente superior a 156% de la corriente a carga nominal. Básicamente sería eso. Bueno, yo les voy a hablar sobre las disposiciones para los acondicionadores de aire para cuartos. Lo voy a hablar de generalidades, puesta a tierra, requisitos de los circuitos ramales, cordones de alimentación y acondicionador de aire autónomo. Entonces, las generalidades son las disposiciones de esta parte que se aplican a los acondicionadores de aire eléctricos de los cuartos y que controlan la temperatura y la humedad. A efectos de lo establecido en esta parte, un acondicionador de aire para un cuarto con o sin calefacción es un artefacto conectado a la corriente alterna, el tipo de ventana, de consola o de pared que se instala en la bóveda, que debe acondicionar y que lleva uno o más motocompresores con refrigerante hermético. Las disposiciones de esta parte se aplican a los equipos monofásicos hasta 250 voltios máximo. Se permite que estos equipos estén conectados con cordones y clavijas. Un acondicionador de aire designado trifásico o para más de 250 voltios nominales debe ir conectado directamente a un método de alambrado reconocido en el capítulo 3. Bueno, luego está el puesto a tierra, que son los acondicionadores de aire para cuartos que deben estar puestos a tierra. La capacidad de entender el comportamiento de la electricidad y cuáles son sus aplicaciones. Hoy en día es un hecho que todas las personas se ven involucradas de cualquier modo con electricidad, tanto en sus casas como en los trabajos, sabiendo la importancia que es la puesta a tierra de protección y de servicios. Han existido la importancia de mejorar las puestas a tierra debido a que influyen mucho las condiciones climáticas y en todo momento se entiende que una puesta a tierra varía tanto por los aspectos del terreno y las condiciones propias que contribuyen a un problema para medir o obtener una buena puesta a tierra. Esto es por nombrar algunas condiciones de dificultades que se encuentran en realidad debido a que surge la necesidad de crear mejores puestas a tierra y mejores instrumentos que midan la tierra en modo que se va a instalar una puerta a tierra. Algunos objetivos de estas son habilitar la conexión a tierra en sistemas de neutro a tierra y proporcionar el punto de descarga para las carcasas, armazones o instalaciones. Otra sería asegurar que la parte sin corriente, tales como armazones de los equipos, estén siempre a potencial a tierra, aún en el caso de fallar en el aislamiento. Y por último, es proporcionar un medio eficaz de descarga los alimentadores o equipos de proceder en ellos a trabajos de mantenimiento. Seguiríamos con lo que sería el requisito de los circuitos ranales, que se divide en 4, que son acondicionadores de aire para cuartos como una sola unidad de motor. Estos, a efecto del cálculo de los requisitos del circuito ramal, un acondicionador de aire para cuartos se debe considerar como una sola unidad de motor. Cuando se cumplan todas las condiciones siguientes, vaya conectándolo con cordón y clavija, se designe como monofásico y para no más de 40 o 150 voltios nominales, aparezca en su placa de características la corriente total a la carga nominal, en lugar a las corrientes individuales de cada motor. Como cuarto es la capacidad nominal de corrientes del dispositivo de protección del circuito ramal contra el Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. En el capítulo 4 del 327 nos habla sobre el cortocircuito y la falla a tierra que no supera el menor de estos dos valores, la capacidad corriente de los conductores del circuito ramal o la del tomacorriente, que cuando no se alimentan otras cargas, cuando no haya otras cargas conectadas al circuito, la capacidad nominal del corriente total
Rotula entre acondicionadores de aire para cuartos conectados con cordón y clavija no deben superar el 80% de la capacidad de corriente del circuito ramal. Cuando también se alimentan unidades de alumbrado o artefactos, cuando haya conectados al circuito unidades de alumbrado u otros artefactos eléctricos. La capacidad de corriente total rotulada en acondicionadores de aire para todos conectados con cordón clavija no debe superar el 50% de la capacidad corriente del circuito ramal. Otro punto sería los medios de desconexión. Se permite la clavija y el tomacorriente de un acondicionador de aire para cuarto monofásico a 250 voltios o menos. Sirve como medio de desconexión si los controles manuales del acondicionador de aire son fácilmente accesibles y están ubicados a menos de 1,80 metros del piso, o 2. Se instala un interruptor manual aprobado en un lugar fácilmente accesible y a la vista del acondicionador del aire. Como último, tenemos los cordones de alimentación. Cuando se utiliza un cordón flexible para alimentar un acondicionador de aire autónomo, su longitud no debe ser superior a 1, no puede ser superior a 3 metros para acondicionadores de 120 voltios nominales o 2, y 1,80 metros para acondicionadores de 208 o 240 voltios nominales. Entonces le vamos a mostrar un video en el que explica ya en general lo que sería lo que estamos hablando. Los sistemas acondicionadores de aire basan su funcionamiento en el ciclo de refrigeración, por el cual no producen frío, sino que extraen el calor del ambiente que pretendemos climatizar. Al momento de elegir un aire acondicionado, debemos tener en cuenta los siguientes parámetros. Zona climática. Según la zona geográfica en que nos situemos, existen 4 tipos de clima. Se considera frío hasta los 18 grados, templado de 19 a 25 grados, cálido de 26 a 33 grados y muy cálido encima de los 34 grados centígrados. Área. Cantidad de metros cuadrados del local a climatizar. Y por último, carga térmica, es decir, la cantidad de personas que frecuentan el ambiente y los artefactos que generen calor, tales como lámparas, computadoras, televisores, entre otros. La unidad de medida para expresar cuánto calor debe retirar el aire acondicionado del ambiente es la BTU, o unidad térmica británica. Según el tipo de clima del que se trate, habrá que retirar una cantidad específica de calor por metro cuadrado. A saber, en un clima frío se extraen 500 BTU, en uno templado 550, uno cálido 600 y uno muy cálido 650 BTU por metro cuadrado. Según la carga térmica, es decir, la cantidad de personas y artefactos presentes en el lugar a climatizar, también habrá que retirar una cantidad determinada de calor por unidad. Por cada persona se extraen 500 BTU, por cada computadora 400, por cada televisor 600 y por cada lámpara LED 200 BTU. Así, la capacidad total del aire acondicionado se determina a partir del área del local por la cantidad de BTU sobre metros cuadrados, sumado a la cantidad total de carga térmica. Es necesario saber que 4 BTU equivalen a una frigoría. Aunque se tome como válida, la frigoría como unidad de medida no existe. El término frigoría refiere a la cantidad de kilocalorías que el equipo puede retirar del ambiente en una hora. También es importante diferenciar los términos watt de frigoría, ya que no son equivalentes. Los comercios utilizan el watt para referirse a la potencia del aire acondicionado. Si nos ofrecen un equipo de 4000 watts, debemos multiplicar este valor por 0,86 para conocer la cantidad de frigorías. En este caso nos da un total de 3440 frigorías. Si queremos conocer la potencia, el valor de las frigorías se multiplica por 1,14. Por ejemplo, si tenemos un equipo de 4500 frigorías, este equivale a 5130 watts.
comprender mejor, realizaremos el cálculo aplicado al siguiente ejemplo. Debemos climatizar una sala de video de 20 metros cuadrados, en la que frecuentan 5 personas, cuenta con un televisor de 60 pulgadas, una computadora y 5 lámparas LED. A partir de esta información, se recomienda realizar una tabla y colocar todos los datos necesarios. Sumando el total de BTU, se obtienen 18.100 unidades. Si dividimos 18.100 sobre 4, obtenemos como resultado 4.525 frigoríficos. Si queremos obtener el valor en watts, se multiplican